Municipalidad de Freirina, Dirección de Desarrollo Comunitario Dideco y Biblioteca Pública Homero Callejas Zamora presentan Blanca del Carmen Rojas Tapia. Papá se llama Julio del Carmen Rojas Montoya. Él era de Huasco Bajo, bautizado en Huasco Bajo, se casó en Freirina y de ahí nacimos 7 hermanos. Él trabajaba en la empresa de los Callejas, fue mi papá el administrador del fondo de los Callejas, que antiguamente eran los Guindos, San Juan. Así que él trabajó 20 años en esa empresa de los Callejas. Y mi mamá era Blanca Julia Tapia, y ella era más de campo. Era de acá, de parte de Solvaga, que parece que ya no existen los registros, pero una excelente mujer, tuvimos un excelente papá y no tenemos nada que decir de ello. De ahí salimos 7 hermanos. Después él integró la minería con don Silverio Escobar. Él fue socio, don Silverio Escobar tenía las minas y mi papá era el que proveía el dinero para la empresa esta. Tenía la mina Dos Amigos aquí en Tatara. Eso le puedo contar de mi papá, fue una excelente persona, un excelente papá, y de mi mamá, ella, como le digo, era persona del campo. Después ella que se vino a trabajar acá a Freirina, en el hospital de Freirina, que era ante el Agustín Eduard. ¿Ya? Ella trabajó ahí, se desempeñó en la cocina, era muy buena cocinera mi mamá. Ahí conoció a mi papá, se casó acá, tuvo una excelente persona que la apoyó a mi mamá, a mi papá, y se casó por la iglesia. Dicen que su matrimonio fue muy grande, muy bonito, y yo vi los registros, me emocionó. Y esa es la historia de mi mamá. Ella de verdad tenía a su abuelo, que ellos eran crianceros, pero ella no, casi no se dedicaba a eso. Pero igual tuvo sus cabras también, y nosotros íbamos a las majadas, estuvo por acá por las tórtolas, en la totora también era como que era de ellos eso. Y por decirle, a mi papá nunca le gustó el campo, mi papá era más minero. Hoy más se dedicó a la agricultura, y después que ellos ya estaban jubilados, llegaron acá a la casa, y en ese trayecto nacimos todos los hermanos y nos criamos juntos y nos vinimos a Freirina el año 52. Más o menos el papá nos trajo acá. Él tenía esa casita ya acá en calle Los Ángeles, y ahora vivimos todos los hermanos. Mis hermanos nos criamos todos en el fondo, porque yo cuando salí del fondo ya tenía 12 años. Ya que me vine acá a Freirina. Entonces, como nos criamos todos allá, la pasamos regio, andábamos a caballo. Hoy allá aprendimos, todos eran choferes, mis hermanos, porque el papá tenía vehículo, y vivíamos en la casa esa donde vivía ¿cuánto se llama? Este caballero que tenía verduras ahora. Ahí, y mi papá tenía un vehículo y nosotros le llamábamos a correr, y todos manejábamos y dábamos la vuelta ahí en donde le llaman aquí San Juan. Esa era la población del fondo, ahí vivía toda la gente, generalmente la que vivía en Vicuña Maquena, la que vive en Atacama, toda esa gente vivía allá. Y por eso se formó Vicuña Maquena, cuando bajaban las quebradas, derrumbó eso y la gente migró de ahí de San Juan. Pero fue muy lindo, jugamos en las parvas de paja, sabíamos de la era donde cosechaban el trigo, la cebada, en máquina y no en caballo. Fue muy emocionante toda la vida nuestra, muy lindo todo. Mi hermano, ellos sí, el Queco fue muy dedicado al deporte, aprendió ahí a jugar, yo creo, en los corrales, en San Juan.
Ya, de mis hermanos somos 7 hermanos, el mayor es Emiliano, después sigue Berta, después Queco, que se llama Julio Sergio, después sigo yo, a continuación sigue, a ver, ¿quién se me olvida? El Queco, yo, después viene Mirta, después viene José Amaro, que le dicen el Maro, y después María, que es la menor. Yo creo que están los 7. Ya, yo nací en Freirina, me crié en el Fundo San Juan, de ahí ya posteriormente al colegio, estuve en la escuela 2 de niña acá en Freirina. Mi profesora, la directora del colegio era la señora Emilia Schwaber y mi profesora era la señora Hortensia Campos. Tuve los 6 años que en esos años se estaba uno acá y luego de ahí me mandaron a estudiar a Vallenar a un grado vocacional, porque según eso yo tenía aptitudes para moda, ¿ya? Y estando en el grado, ahí en la escuela 5 en Vallenar, yo fui muy adicta, me acostumbré, como en el fondo ya me había criado, sabía andar en bicicleta, en todo eso. Entonces allá, todas las tardes que salía del colegio, me junté con un grupo, tuve muchos amigos y me enseñaron a andar en moto y me dediqué a andar en moto. Ya todas las tardes salíamos a andar en moto, arrendábamos, y mi papá, la señora, donde estaba en la residencial, le dijeron a mi papá que yo andaba con los jóvenes para arriba y para abajo. Entonces de ahí el papá como que se andó enojando y me fue a internar a Belén, técnica femenina Belén a Copiapó. Ahí continué mi historia y fue muy lindo porque me compraron una Vespa y yo era la que entregaba toda la correspondencia a los colegios, a Copiapó, y después me compraron una lambreta, salí a hacer las compras, así que la pasé mejor que hubiese estado acá en Vallenar. O sea, las Vespa eran una tipo bicicleta, pero eran unas que habían antes que eran cortitas, chiquitas, que eran como bicicleta, eran de 2 ruedas, pero eran chiquitas. Y la lambreta era también el mismo tipo de moto, pero era más largo, que a esa más larguita pudieron colocarle un cajoncito atrás, un canastito, y yo con eso salía a hacer las compras en Copiapó. Y de ahí saqué mi título. Tenía un hermano que vivía en Coquimbo, en el Llano, y me fui para allá con él y trabajé un año en el Buen Pastor enseñando moda a las niñas de allá, porque como en Copiapó ya había tenido mi título, entonces me desempeñé allá. Luego de allá me vine, llegué a Freirina y empecé con los trabajos acá en Freirina. Empecé a trabajar en el registro civil, tenía, como estaba Luz María, que era la oficial civil, entonces me empecé con ella a trabajar ahí, como ella salía, se iba a Santiago y yo quedaba como oficial civil adjunto. Luego de eso también, anteriormente me había desempeñado en la municipalidad. Estaba don Carlos Dolarea Merizalde en esos años, que era secretario municipal. Él sacaba sus vacaciones y yo me quedaba haciendo su reemplazo como secretaria municipal también. Luego de eso trabajé en el liceo, hice clase también, en el liceo Ramón Freire. También hice profesorado ahí con la profesora que estaba de directora, la hermana Roberto Brusoni. También trabajé en un periodo ahí. Y aquí en la escuela de capacitación igual también. Estaba Titina Araya y cuando ella no podía hacía las clases yo. Así que ese fue mi trabajo. Hice muchos también trabajos con empresas, trabajando, haciendo cursos. Así que pasé por mucho. Las hice casi todas acá en Freirina. Voy a contar cómo conocí a Mario. Ya resulta que yo antes, ya cuando salí del colegio, todo eso, ya uno era más adolescente, que habían fiestas, bailes, entonces él era como el que me seguía, ¿ya?
pero yo no estaba mucho con él porque me dedicaba a trabajar, a estudiar primero, después a trabajar, como que no le hacía caso a esas cosas. Pero luego de eso se casó mi hermana, la Mirta. Él siempre fue como el que andaba detrás mío, pero yo, como le digo, no estaba ni ahí. Se casa Mirta y en ese matrimonio de Mirta aparece él, porque no era invitado, pero apareció ahí y me pide la mano a mi papá de mí. Entonces mi papá me dice, ¿cómo? Y te vas a casar y te casas. Y nos casamos. Habíamos pololeado como 2 o 3 meses y nos casamos porque mi papá era de una sola palabra. Porque todos le hacían caso. Era muy machista mi papá, pero fue un excelente. Jamás nos tocó. Jamás yo vi algo que no me gustara de lo que quiere, ese no es mi papá. Nunca, oye, una excelente persona. Y mi mamá igual. Pero mi mamá y se trataban de viejito usted y viejito usted. Mira, pues. Entonces mi mamá dice, no, usted tiene que hacer, mi hijita, lo que su papá dice. Y se casa. ¿Y cuándo te casáis? Le dijo al marido. Cuando usted diga, el sábado te casáis, le dijo mi papá. Y me casé. El sábado lo hizo casar la Mita, se estaba casando este sábado y yo el otro. ¿Y quién hizo todo? Él. Fiesta con los invitados, con todo. Y por la iglesia primero y después por el civil. Así me casé. Primero por la iglesia y después por el civil. ¿Por qué? Porque estaba la Luz María y me dijo, no, yo después te caso. Y los casó al otro día. Yo no estaba mucho con él ahí, pero en realidad fue muy bueno conmigo. Era como, a ver, cómo decirles, como que yo era la preferida de él. Y a mí no me gustaba mucho porque él había sido muy mujeriego. Entonces, pero las cosas se dan y fue un excelente esposo, un excelente papá. Tuvimos 4 hijos, una bendición de Dios, porque los hijos excelentes. Con la penita sí, que mi hija se fue hace 7 años, que falleció ella de un cáncer. Me quedé con mis 3 hijos. De los 3 hijos tuve 10 nietos, excelentes, 4 mujeres y 6 varones. De esos, de mis 10 hijos, de mis 10 nietos, 8 son papás. Todavía me faltan 2 que no son papás. Y entre ellos 8 que me dieron los bisnietos, tengo 13 bisnietos. Así que mi familia, un éxito. Vida social, lo que le puedo contar es que yo me crié con lo de la Iglesia Católica. Mi papá era muy católico, mi mamá igual, nos celebraban todas las fiestas de Año Nuevo, las Navidades, todo. Entonces ahí nosotros conocimos, nos hacían catequesis en esos años, en el Fundo, don Gustavo Cereceda, que era el párroco en Freirina. Luego de eso, como nos criamos en eso, continuamos nuestra vida, fuimos todos católicos, como les digo, entonces empecé a integrar la parroquia. He pasado casi por todos los párrocos que han habido acá, haciendo catequesis, fui catequista de adultos, fui catequista de niños y continúo yo desempeñándome a través de parroquia. Ya todavía hago secretariado acá en la parroquia mis años, que tampoco me lo creo, pero Dios me tiene ahí y continúo mis pasos. He criado a todos mis hijos en esta religión. Ya, actualmente yo hago secretariado acá en la parroquia. Me gusta el trabajo que hago y le cuento que los registros acá son del año 1875. Acá se entregan los certificados de bautismo, de confirmación, también si alguna persona tiene problemas de su certificado, uno lo trata de conseguirlo a través de las otras parroquias y es muy bonito el trabajo para que otra persona pueda continuar, porque yo también ya estoy por jubilarlo ya también. Puedo decir, acá igual se continúan las catequesis para las primeras comuniones, para las confirmaciones, para los matrimonios. Hay personas designadas para cada cargo de eso. Cuando estábamos en misa y se nos derrumba, cae parte del cielo de
de la parroquia, fue como, no sé, como una humareda, que veíamos todo que se había incendiado, que el polvo salía por todas partes, fue espantoso. Pasaron los años y nosotros nunca pensamos que esto se iba a reconstruir. Luego llega acá el padre, imagínense, esos años pasaron como 17 años, y llegó el padre y un día nosotros ya como que nos afirmó más quién era Santa Rosa de Lima, porque Santa Rosa de Lima, que ella era muy milagrosa, todo. Entonces hagamos una expedición y viajemos a Lima a pedirle a Santa Rosa. Fue muy misterioso y nos juntamos 45 personas de la parroquia y nos motivamos, hicimos el viaje a Lima. Llegamos allá, le pedimos a Santa Rosa que el templo fuera reconstruido. Y no me van a creer ustedes que fue muy emotivo, porque a los 6 meses llegó la orden que la iglesia se reconstruía. Cuando vimos que llegó la empresa Calán a Freirina y nos besaron a toda la iglesia y vimos la tierra nosotros, fue emocionante. Yo pensé que no era lo que teníamos ahora. Fue muy emotivo, eso es impresionante. Yo creo que ojalá eso quedara en la historia. Y todavía estamos en esa nosotros de que queremos ir a dar las gracias porque no hemos vuelto a Lima, pero estamos en eso que vamos a ir. Que yo a lo mejor no voy, pero las que quedan aquí, que pertenecen a la pastora, van a ir a Lima. Porque de allá vino esto. Ya, cuando nosotros fuimos a Lima, allá conocimos y supimos lo que era un santuario, o sea, no el santuario, sino que lo que era una termita. Conocimos todo, cómo la gente desfilaba, ir a tirar sus cartas a ese pozo, fue algo impresionante. Entonces llegamos acá y dijimos, no, si ella nos hizo tanto esto, luego que se construyó el templo acá, entonces dijimos, no nos vamos a quedar con eso, y el padre dijo, no, vamos a hacer un santuario acá, como agradecimiento a lo mismo que se había hecho. Y ahí se motivaron, yo no sé en realidad cómo se reunieron todos estos fondos, lo único que me acuerdo es que la Virgen se mandó a hacer para el interior a un señor que trabajaba en este material de piedra, parece que se llama. Y de ahí nació todo esto y gracias a Dios tenemos eso allá. No es muy visitado porque la gente no entiende mucho de la termita, de todo esto, de las bondades de Santa Rosa de Lima. Pero sí, a lo mejor con el tiempo van a conocer un poquito más. Falta dar a conocer más las historias de esto para continuar. Una termita es es una fosa. O sea, la termita es una casa donde llegaba la gente a dar sus oraciones, a dar sus agradecimientos. Ya le puedo contar de la fiesta religiosa acá, que cuando uno conoció esta parroquia, acá se celebraba la fiesta del Carmen. Y siempre iba Santa Rosa detrás, se hacía la fiesta de la Virgen del Carmen con todas las, y los que eran un poquito más a la Virgen o sea, la Santa Rosa de Lima, iban detrás, era un grupito más pequeño. Ya luego de eso, cuando se fue en realidad y vino la reconstrucción de la iglesia y se vio lo que Santa Rosa hacía, como que se empezó a dedicar un poco más a la Virgen llegó el padre también y dijo, esta parroquia es Santa Rosa de Lima. ¿Por qué? Porque los párrocos también decían, aquí no es la fiesta del Carmen porque la tiene otra parroquia. Y esta, si era Santa Rosa de Lima, se suponía que nosotros teníamos que celebrar la fiesta de Santa Rosa. Si Guajo eres San Pedro, por supuesto que se celebra San Pedro, pero aquí como que estábamos un poquito equivocados nosotros en eso. Ya luego se empezó a hacer la fiesta de Santa Rosa de Lima y como que se ha purificado más en eso de que somos nosotros de Santa Rosa de Lima. Eso. Ya, no, Freirina fue muy emocionante en esos años míos, de mi juventud. Estaban los portales, se hacían todas las fiestas ahí, estaba el club social también, donde asistía toda la gente a jugar, los que eran hombres. Estaba mi cafetal, que era del Yayo Riarte en esos años, donde uno igual iba a servirse su bebida, qué sé yo, con sus amistades.
Hoy fue muy emocionante, me acuerdo cuando las calles, imagínense, de piedra que uno andaba para allá y para acá, y luego se modernizó un poquito, había una tocada en el Orfeón de Ferroviario también ahí en una pérgola que había en la plaza. En esos años atrás, hoy fue muy lindo Freirina, muy lindo, tengo muy lindos recuerdos, no tengo nada que decir. Igual ya luego que después me fui, que quedó Freirina, también puedo contarles que tuve mi hermana Mirta, ella también fue reina de la primavera acá en Freirina, más o menos fue como el año 69, a ver, el 59, 60, porque yo no me encontraba acá. Así que lo sentí bastante, pero fue muy bonita, dicen su reinado también. Como reina de la primavera se celebraba todos los años. ¿Qué más le puedo contar? La luz también, imagínate, anteriormente la luz acá en Freirina se daba de la turbina acá donde los Castillos, donde José Castillo actualmente. Y él el que da toda la luz de Freirina, todo el alumbrado eléctrico. Y eso lo tenía la firma Calleja. Ellos son los que daban la luz, no había ni luz en Freirina. Ya luego se fue modernizando, pasaron tanta gente muy emocionante de acá, como era don Raúl González también, que para el asunto de películas, no, muchas cosas emocionantes Freirina, muchos recuerdos bonitos. Pero bueno, bonito todo, muy emotivo fue Freirina. Freirina, mi linda Freirina, te llevo en el corazón.